palabra de Dios. Muchas veces decimos, no, lo que pasa es que no entiendo lo que pasa. Hermano, expongámonos a la palabra de Dios. Vengamos a la casa del Señor, escuchemos palabra de Dios. En nuestros hogares agarremos la Biblia, ya sea que tengamos la aplicación en el celular o la Biblia física y leamos, metámonos en la palabra de Dios, tengamos interrogantes en cuanto a la palabra del Señor. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo bendice mi vida este pasaje que estoy leyendo? ¿Cómo lo puedo llevar a la práctica? Todo eso hace que nosotros podamos experimentar y vivir la vida de Dios. Dios ha diseñado para usted, hermano. Dígale al que está al lado suyo, Dios ha diseñado para vos o para usted, dígale. ¿Qué ha diseñado? Ha diseñado una vida hermosa, preciosa en el reino de Dios. Y no vamos a poder disfrutar de esa vida que el Señor nos ha dado si no es por medio de su palabra. Hay principios establecidos para que nosotros podamos caminar en ellos, como el agua habita, para que podamos caminar en ellos y poder disfrutar entonces de todo lo que Dios nos ha entregado. Hay promesas, hay bendiciones en la palabra del Señor, pero también obviamente hay corrección en la palabra del Señor y necesitamos la palabra de Dios. Así que podamos asumir la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos del Señor de poder ir a la palabra de Dios todos los días. ¿Cuánto me dicen verdaderamente amén? ¿Verdad? Porque amén significa así sea. Bueno, que así sea. Amén, que así sea. Amados hermanos, en esta mañana agradecemos al Señor y primeramente quería agradecerles por los saludos que han estado llegando. Gracias por expresar su amor. Estuve cumpliendo esta semana 18 años ya, me puedo considerar una persona mayor. No, fueron varios más, 53. Y estoy agradecido al Señor por estos años, pero también al Señor por sus vidas. Y no quería dejar pasar la oportunidad de agradecerle a los hermanos que se están conectando con nosotros. Muchas gracias por los saludos, muchas gracias por expresar su amor para conmigo. Lo aprecio y lo atesoro realmente en el corazón. Muchas gracias. Pero vamos a ir a la palabra del Señor en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado. Y le voy a invitar, por favor, que vaya abriendo su Biblia en San Marcos, el Evangelio según San Marcos, el capítulo 4, desde el versículo 35 en adelante. Quiero decirle que vamos a comenzar a partir de hoy una serie de mensajes titulado La importancia de la palabra de Dios. Como solemos decir todos los domingos, en la parte de atrás está el bosquejo resumido para usted que quiera tenerlo y pueda ir guiándose mientras vamos predicando y después puede llevárselo a su casa también. Así que simplemente tiene que agarrar la hojita que está allá atrás. Pero bueno, es una serie pero muy importante, relevante para nosotros, como decíamos al principio, respecto a la palabra del Señor. Y el título, como decía, es La importancia de la palabra de Dios. Y este primer sermón se titula Su palabra es suficiente en la tormenta. La palabra de Dios es suficiente en la tormenta. Pasamos por diferentes dificultades en la vida y necesitamos la palabra del Señor para permanecer firme. Porque dice la palabra de Dios misma que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Todo va a pasar, todo lo que nosotros podamos observar con nuestros ojos naturales, todo lo que nosotros podamos palpar con nuestras manos, todo lo que nosotros podamos ver en esta tierra, todo pasa. Usted y yo pasamos de esta tierra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Las instituciones pasan, las relaciones pasan, pero el Señor permanece. La palabra de Dios permanece para siempre. Este pasaje que vamos a leer en esta mañana es un pasaje muy conocido, pero no cometamos el error de pensar que porque es conocido el pasaje o la historia a la cual vamos a hacer alusión en esta mañana, se vuelve algo liviano porque ya conocemos la historia. De ninguna manera. La palabra de Dios es importante, es relevante, es profunda y no caduca. Siempre tiene el peso, ¿verdad? El valor necesario.
tiene la fuerza, el poder de Dios para transformar nuestras vidas, para transformar circunstancias. Por eso la importancia de la palabra de Dios y sobre todo en esto que vamos a hablar en esta mañana. Entender que la palabra del Señor es suficiente aún en medio de las tormentas. Yo podría preguntar en esta mañana, ¿cuántos se encuentran en alguna tormenta? Algunos dirán, yo estoy dentro de un tornado, hay un tifón, estoy metido, no una tormenta, parece que son 3, 4 juntas, ¿verdad? Bueno, pero la palabra de Dios es suficiente para que nosotros podamos permanecer firmes y podamos salir en victoria. Si algo tenemos que llevarnos en el corazón en esta mañana es este entendimiento, que solamente la palabra del Señor es la que nos fortalece para avanzar. Y dice la palabra del Señor, allí a partir del versículo 35, ese día, caída ya la tarde, el Señor Jesús les dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Y luego el Señor Jesús, despidiendo a la multitud, dice que le llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él, pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa, el Señor Jesús durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento el Señor y dijo al mar, cálmate, sosiégate, calma, enmudece, dice la otra versión. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados o atemorizados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor los discípulos y se decían entre ellos unos a otros, ¿quién es pues este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Cierre sus ojos por un momento. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos meternos a lo profundo de ella. Como si fuéramos aquellos mineros que ingresan, Señor amado, a las profundidades de las minas para sacar esos tesoros profundos. Necesitamos la guía de tu Espíritu Santo. Necesitamos que tú nos guíes, nos hables en esta mañana, Señor, en tu palabra. Y nos muestres, nos reveles, Señor, nos ilumines el entendimiento para comprender, entender y practicar tu palabra. Te amamos y te bendecimos. Amén, Señor. Y amén. Qué importante es cuando nosotros podemos observar la palabra del Señor y podemos visualizar la obra de Dios, ¿verdad? Actuando en cada vida. Y respecto a la palabra de Dios, lo que decíamos hace un momento, saben que hay un escrito, alguien escribió con respecto a la palabra de Dios, escuche bien, que la palabra de Dios es agua que sacia la sed, es pan que alimenta el alma, es luz que guía en la oscuridad, es la espada que vence al enemigo. La palabra es semilla que da fruto eterno, la palabra es fuego que purifica, la palabra es miel que endulza la vida. Y es la voz de Dios que transforma el corazón. Eso es la palabra de Dios y mucho más, ¿no? Porque es palabra de Dios, es la voz de Dios, es nuestra guía y es nuestra dirección. Y toda la palabra del Señor ha sido inspirada por Dios y es útil para cada uno de nosotros, los hijos del Señor, para que podamos avanzar en los principios ya establecidos por Dios. Cuenta la historia de un hombre que es una historia real, llamado Horatio Spafford, un hombre de fe, hermano nuestro, ya está en la presencia del Señor, el abogado de profesión. Sus 4 hijas murieron cuando el barco en que viajaba justamente naufragó en el Atlántico. Pero cuenta la historia que mientras él atravesaba ese mismo mar para reunirse con su esposa sobreviviente, en medio de ese mismo mar que había sido el sepulcro de sus hijas y con el dolor en su corazón, él escribió un himno al Señor. ¿Y saben cómo lo tituló? Estoy bien con mi Dios en medio de la tormenta. Y yo quería solamente hacer mención a este himno, a esta canción que él hizo. Solamente 2 párrafos, son más, pero solamente esos 2. Y él al escribir decía,
de paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Y el coro dice, estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Las personas que escuchaban y podían entender que este hombre, cuando sabían que este hombre, en esa trágica historia suya personal, familiar, había escrito este himno, se preguntaban, ¿cómo puede ser que pueda escribir algo así en medio de semejante tormenta? En medio de semejantes dificultades. Y aquellos allegados de él, lo único que decían es que él confiaba más en la palabra de Dios, en el Dios de la palabra, que en aquellas tormentas. Y creo que eso es justamente lo que marca la diferencia. Amados hermanos, porque todos pasamos por tormentas. Y tengo una noticia para darle, que todos vamos a pasar por tormentas, porque seguirán las tormentas. Pasamos una, atravesamos una con la ayuda del Señor, pero luego también se avecina otra tormenta. El asunto es entender de que Dios tiene propósito en medio de las tormentas. El asunto es entender que nuestra mirada tiene que estar posada no en la tormenta, sino en la palabra de Dios, en el mismo Señor, en medio de la tormenta. Acabamos de leer esta historia y los discípulos, por palabra de nuestro amado Señor Jesús, se subieron a una barca junto con él y empezaron el viaje a pasar al otro lado. Esa había sido la palabra del Señor. Y lo primero que nosotros encontramos es que encontramos la palabra del Señor, que es una palabra segura. Lo que Dios dice es seguridad. Podemos confiar en la palabra de Dios. No había dudas en la palabra cuando le habló a los discípulos. Después de un día de mucho trabajo, de estar con las multitudes, en los versículos anteriores, en el contexto donde está este pasaje de la palabra del Señor, encontramos que el Señor enseña respecto a la buena semilla cuando es sembrada, los diferentes terrenos donde es sembrada la semilla. Les dice a los discípulos que es necesario que ellos alumbren y que así de esa manera puedan llevar a cabo el propósito por el cual han sido puestos en la tierra. Y todo esto es enseñanza, es teoría. Pero ahora el Señor le dice, ahora saquen una hoja en blanco. Se viene la prueba. Porque teoría sola queda en el aire. El asunto es poder llevar a la práctica lo que nosotros aprendemos. Durante el día ellos habían estado recibiendo enseñanzas y habían estado viendo los milagros del Señor y habían observado a la gente correr al Señor Jesús, pero ellos solamente eran simples oidores y simples personas que estaban mirando la obra del Señor Jesús. Ahora a ellos les iba a tocar enfrentar una tormenta por causa de la palabra, por causa de la enseñanza. No, yo pensé que solamente habían problemas y dificultades y tormentas cuando uno se aleja de la palabra. No, mi amado hermano. Cuando uno está en la palabra, cuando uno está avanzando también en obediencia, se encuentra con esta clase de tormentas. Y es necesario enfrentarlas confiando que aquel que nos dio la palabra es fiel para llevarnos al otro lado. Si Él dijo, pasemos al otro lado, créanme que así va a ser. Porque todo va a pasar, decíamos al principio, pero su palabra no pasará. Nos dicen estos versículos que aquel día cuando llegó la noche, caída la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado, sin dudas. Solamente fue una orden de parte del Señor Jesús. Alguien podría haber dicho, bueno, pero ni siquiera nos preguntó que estamos en democracia o no. No. Hermano, lo hemos dicho anteriormente, usted y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos. No se trata de votar, a ver si nos gusta o no nos gusta lo que dice el Señor. A ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. A ver si me gusta cómo el Señor me conduce o no. Lo que Él ordena que yo haga o no. No se trata de democracia.
No se trata de mis gustos, no se trata de mis sentimientos, no se trata de la época que estamos viviendo. Se trata de la palabra de Dios, se trata de Dios mismo, lo que Él ya ha establecido para nosotros. Y así debemos conducirnos nosotros como hijos de Dios. Y allí estaban los discípulos por causa de la palabra del Señor, enfrentando esta situación. Qué importante es poder entender cuando el Señor nos habla a través de su palabra, que nosotros no tenemos que cuestionar la palabra de Dios, sino que tenemos que obedecer. ¿Para qué vamos a ir al otro lado si acá estamos bien? Me han dicho los discípulos. Quedémonos un día más, a ver, votemos y vamos y hablamos con el maestro, a ver qué dice, a ver si le torcemos el brazo, lo hacemos flaquear y le decimos que nos quedemos acá a comer un asadito, algo rico para descansar. Imagínate, hemos estado todo el día trabajando y ahora tenemos que agarrar e ir. Antes no habían motores, hermano, estos eran los motores. ¿Ah? O sea, había que esforzarse para llegar al otro lado, todo el día trabajando. Pero no, ellos fueron obedientes y se subieron a la barca, así con ese cansancio que tenían en sus espaldas. Pero qué importante es entender que necesitamos avanzar en obediencia y de esa manera poner en práctica lo que ya hemos aprendido. Teoría y práctica. Necesitamos hacer la palabra de Dios. Amén. Un misionero en China, Cupto Taylor, él decía, la fe se fortalece, escuche bien, no mirando las circunstancias, sino descansando en las promesas de Dios. Y los discípulos en ese momento, así como nosotros en medio de la tormenta, si hay algo que tenemos que aprender, es descansar en Dios, descansar en la palabra de Dios, descansar en lo que Él nos ha dicho, descansar en lo que Él dice en su palabra. Y es allí donde nosotros podemos encontrar entonces la enseñanza para nuestras almas. Amén. Su palabra es suficiente para darnos confianza y paz antes de la tormenta, durante la tormenta y después de la tormenta. Antes, durante y después. Siempre necesitamos la palabra del Señor para avanzar en confianza, entendiendo la soberanía de Dios, de que Él tiene todo bajo control. Toda situación que nos sucede a nosotros, a quienes amamos a Dios, es para bien. ¿Cuántos me dicen amén? Esto es la soberanía de Dios que está orquestando, ha diseñado las situaciones para enseñarnos a nosotros, para formar a Cristo en nuestros corazones. Pero solamente cuando logramos ver esta realidad espiritual que Dios va trabajando a través de las circunstancias adversas en nuestras vidas. Porque hay cosas, hermanos, seamos sinceros, que no vamos a aprender nunca si no pasamos por la tormenta. Las tormentas son necesarias. Esos procesos que no nos gustan son necesarios porque son los procesos formativos en nuestras vidas. Que quitan cosas que no deben estar en nosotros, pero también ponen cosas en nosotros que sí tienen que estar. Podríamos decir, pero ¿por qué el Señor me mete en esos lugares? Parece que no me ama. Todo lo contrario, porque nos ama, nos hace pasar por esos lugares para enseñarnos que Él está con nosotros, para fortalecernos, para cuidarnos, pero también para formarnos. Así que avancemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántas veces dudamos de lo que Dios ha dicho? Por causa de las situaciones que vivimos, porque parecen contrarias, parece que no vamos a llegar al otro lado. Parece que se le ocurrió de golpe, digo, pero ¿será así, Señor? ¿Será de esa manera? Y comenzamos a dudar y muchas veces a cuestionar lo que el Señor nos manda a hacer. Lo importante es poder abrazar la palabra y entender que la palabra de Dios es suficiente para guiarnos antes, durante y después. Amén. El segundo punto es su presencia nos acompaña en medio de la adversidad. Está la palabra dada por el Señor Jesús antes de la tormenta. Pasemos al otro lado. La enseñanza que les dio con anterioridad a los discípulos. Pero ahora nos encontramos ahí en el verso 37 y 38 que dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba.
Y él, el Señor Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Fíjese qué interesante. Los discípulos desesperados. Ahora que se puede entender que nosotros, que yo personalmente me pueda atemorizar en una circunstancia como esa, porque cuando nos hemos subido a una barca, a un barco, solamente me subí y el mar estaba sereno y así todo, uno se movía, solamente una vez en mi vida y yo estaba asustado, ¿qué pasó? Porque se movía y uno se empieza a descomponer. Pero que yo pueda estar asustado en una circunstancia como esa por la falta de experiencia, es razonable. Pero cuando miramos la vida de los discípulos, que eran personas que estaban acostumbrados al mar, ellos vivían en el mar prácticamente, algunos de ellos se dedicaban a la pesca, esa era la empresa. Pero que ahora ellos se encuentren atemorizados, amedrentados, asustados, ya pensando que iban a morir ahogados en ese lugar, entonces la tormenta era fuerte. La tormenta era fuerte. Ellos habían agotado todos los recursos, sus propios recursos de conocimientos, de fuerzas, de habilidades, de inteligencia. Habían agotado todo. Ya no daban más y nada le daba resultado. Nada les traía confianza. Ni se acordaban de la enseñanza anterior, de unas poquitas horas antes. Ni se acordaban. Ahora la tormenta era más grande que ellos, incluido su maestro. Se olvidaron de la palabra recibida. Y eso es un efecto que tiene la tormenta en aquellos muchas veces que pasamos por las tormentas. Es que nos hace olvidar de la palabra de Dios. Hace que posemos nuestra mirada sobre la tormenta y no sobre la palabra. Hace que posemos nuestra mirada sobre el problema, sobre la escasez, sobre la dificultad y no sobre la soberanía de Dios. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos desesperamos. Porque agotamos nuestros recursos y tengo que hacer esto y hago aquello otro para que dé resultado. ¿Cómo puede ser que no da resultado? Y me golpeo contra la pared y trabajo más horas. Ya no trabajo 10 horas, trabajo 12, tampoco 14, ni 24 horas. Le agrego 2 horas más al día para ver si entonces puedo salir a flote. Es que no se trata de nuestras capacidades, no se trata de nuestras habilidades, se trata de poner nuestra mirada en Cristo, que es la palabra. Pero en ese momento ellos habían olvidado absolutamente de todo. Ahora simplemente existía la tormenta. Eran las olas que venían y se ponían sobre su barca. Eran sus vidas. Claro, era fácil allí en tierra. Miraban las necesidades de los demás. Venía el leproso y el Señor lo va a sanar seguramente. Pero miraban como terceros, desde un costado, ¿verdad? Y venía otro con tal necesidad, un endemoniado. El Señor lo va. Y simplemente observadores. Simplemente personas que escuchaban la enseñanza, pero ahora les tocaba a ellos. Era la primera vez que ellos tenían que pasar por una tormenta. Era la primera vez que sus vidas físicas estaban en peligro. ¿Cómo reaccionarían? Nosotros vemos cómo reaccionaron, pero ahora vemos cómo reaccionamos nosotros en medio de la tormenta. A la distancia, a la lejanía del tiempo podemos observar y si queremos podemos juzgar a los discípulos. ¿Cómo puede ser? Si han estado con el Señor Jesús, no saben los milagros, no saben lo poderoso que es Jesús. ¿Cómo puede ser que se preocupen de esa manera? Si el Señor les dijo, pasemos al otro lado, van a pasar al otro lado. Pero ¿qué tal nosotros? ¿Qué tal? ¿Somos mejores que ellos? ¿Verdad que somos igualitos? ¿Verdad que reaccionamos exactamente igual? Con la misma desesperación, con la misma tristeza en el corazón, olvidándonos de quién es Dios, de quién nos dio la palabra, de quién nos puso en este lugar. Y dejamos que entre la tristeza en el corazón y la desesperanza
y la ingratitud, porque miramos la necesidad y no miramos al Dios proveedor. Porque buscamos suplirnos de las cosas materiales que podemos ver, que podemos observar, para calmar nuestro sentir, nuestras emociones. Pero no acudimos a la palabra, porque no entendemos la importancia de la palabra en nuestras vidas. Y nos atrevemos a construir familias, relaciones. Y diseñamos nuestra vida, lamentablemente, fuera de la palabra, creyendo que vamos a encontrar al final buenos frutos. Pero la palabra nos dice que hay caminos que a nosotros nos parecen caminos de bien, que son derechitos, que son rectos. Y decimos, no, allá tengo que llegar porque eso es para bien, es bueno. Pero si Dios no está en el asunto, pero si Dios no está en nuestra ecuación de vida, ese camino es de muerte y es de destrucción. Necesitamos mirar la palabra en medio de la adversidad, porque es lo único que a nosotros nos trae confianza, nos trae paz, la presencia de Jesús en nuestras vidas. Solamente Él nos puede librar de estas tormentas que agobian nuestras vidas. Y en esta mañana yo no estoy para decirle mala tormenta, usted pobrecito, víctima. Mala tormenta, mala. ¿Vieron cuando alguien se pega a un niño contra la mesa? Mala mesa, mala mesa. No, no se hace eso. En esta mañana, mala tormenta. Usted no se merece eso, hermano. Usted es buenito. Usted es tan trabajador. No, hermano amado. No somos víctimas. No somos víctimas de ninguna manera. Dios nos está tratando en medio de la tormenta. Dios nos está preparando en medio de la tormenta. Dios nos está limpiando, nos está enfocando, nos está alineando de acuerdo a sus propósitos y de acuerdo a sus planes. Porque cada tormenta tiene un propósito específico. Pasemos al otro lado. Pero ese pasemos al otro lado, una frase tan cortita, conlleva tanto peso. Porque para llegar al otro lado había que pasar por un proceso. Y el Señor Jesús lo sabía. El Señor Jesús da la palabra y ¿qué hace? Empieza a trabajar para que se cumpla la palabra. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Se fue a descansar. Pasemos al otro lado. Saquen la hojita en blanco. Se viene la prueba, muchacho. Yo descanso. Y se va a descansar, está cansado. Y ahí están ahora los discípulos. Pero ese es el proceso. Es el peso de la palabra sobre nosotros. Los responsables de avanzar e ir en la dirección correcta. Qué importante es que nosotros podamos observar un grupo de discípulos desesperados, pero a nuestro Señor Jesús descansando. Y es lo que la palabra del Señor hace y trata con nosotros también. Quita la desesperación. Y cuando nosotros nos posamos en la palabra y entendemos que Él tiene todo bajo control. Fíjese, el Señor no se despertó antes y le dijo, no, muchachos, venga. No se vuelvan locos. Si yo les dije que vamos a pasar, descanso. No, el Señor los dejó. Los dejó. Que ellos trabajaran, que ellos se esforzaran, que ellos agotaran los recursos. Y que ellos se dieron cuenta que no podían. Y cuando no pudieron, lo buscaron en la desesperación. El Señor nos deja que nosotros actuemos, que hagamos, que hablemos, que trabajemos, pero Él está esperando que nos demos cuenta que sin Él no podemos. Que nos demos cuenta que no se trata de nosotros. Que nos demos cuenta que no se trata de nuestras habilidades, que no se trata de nuestras estrategias, que no se trata de nuestros recursos, se trata de Él. Y cuando nos damos cuenta, entonces Él dice, bueno, ahora sí, vengan. Con esa disposición, con ese reconocimiento de nuestras debilidades, decirle al Señor, Señor, lo intenté todo y no pude, perdóname. Bien, ahora sí, vení. Vení que ahora yo me levanto, la palabra, yo me levanto
y comienzo a actuar. Pero tiene que haber un reconocimiento. Alguien decía, escuche bien esto porque es importante. Un escritor cristiano señaló que en la vida enfrentamos dos tipos de tormentas. Tormentas correctivas y tormentas de perfección. Tormentas correctivas se refiere que son aquellas que Dios permite para dirigirnos cuando nosotros andamos en desobediencia. Tormentas que vienen para hacernos volver a Dios. Muchas veces consecuencia de nuestras malas decisiones por avanzar en desobediencia a lo que Dios ya ha determinado para nosotros. Por ejemplo, tenemos la historia de Jonás. El Señor le dijo, vaya a predicar a Nínive. ¿Qué hizo Jonás? Se fue para el otro lado. Re obediente, ¿no? Pero vino la tormenta en el mar. ¿Y dónde estuvo después? En el vientre del pez. ¿Y qué hizo toda esa situación y esa tormenta? Lo volvió al propósito de Dios, porque tuvo que volver a hacer la palabra del Señor después de que se arrepintiera delante de la presencia del Señor. También podemos poner como ejemplo al hijo pródigo, que se fue de su casa. ¿Y dónde terminó? En un chiquero, cuidando cerdo. Ahí está la tormenta. Una tormenta correctiva que viene para hacernos ver dónde estamos parados nosotros. Las malas decisiones que hemos tomado. Y es importante que nosotros podamos reconocer eso. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué me pasa lo que pasa? No simplemente, muchos dicen, quejas contra Dios. ¿Por qué Dios permite? No. Tranqui. Allá van los discípulos. ¿Qué? ¿No tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y nosotros, a mí, Señor. Y no recapacitamos, no pensamos, no reflexionamos. Cómo nuestra vida, cuáles han sido nuestros pasos, las decisiones que tomamos ayer, es el lugar donde estamos hoy. Y mañana vamos a estar donde nosotros decidamos hoy. Es así de simple, mi amado hermano. Pero en su amor y en su misericordia, el Señor, para hacernos volver, permite estas tormentas correctivas, llámense muchas veces, lamentablemente, accidentes que se permiten. Llámense enfermedades que vienen a nuestras vidas, problemas en nuestras familias, como consecuencia de las malas decisiones. Son tormentas que aparecen en nuestra vida, pero son tormentas de amor. Son peces grandes que nos atrapan y nos meten en una oscuridad para que nosotros nos volvamos a Dios de todo corazón. Y eso es amor de Dios también. Pero también después están las tormentas de perfección, que son esos problemas, esas tormentas que aparecen cuando andamos en obediencia en la palabra del Señor. Y vienen para fortalecernos, para fortalecer nuestra fe, para llevarnos a un nivel más profundo y de dependencia de Dios. Jonás enfrentó la tormenta porque desobedeció. Los discípulos enfrentaron la tormenta porque obedecieron al Señor Jesús. Pero en ambas tormentas, la palabra de Dios es suficiente. En ambas tormentas, la palabra de Dios es suficiente para traer paz a nuestras vidas y para traernos a un conocimiento más profundo de Dios. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, él escribía: Dios nunca ha prometido que no tendremos tormentas, pero sí que su palabra será nuestra ancla en medio de ellas. Su palabra, la importancia de la palabra del Señor. Esto nos lleva al punto 3, su palabra tiene poder sobre lo imposible. El versículo 39 dice: y levantándose el Señor Jesús, respondió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Wow. Así que, como decíamos recién, para que queden claros, la obediencia no garantiza que no vamos a tener tormenta. Mientras obedecemos a la palabra y avanzamos conforme a la palabra del Señor, también vienen las tormentas, pero es para que nosotros conozcamos más profundamente a Dios. Porque he escuchado a muchas personas decir: no voy a la iglesia porque parece que mientras más voy a la iglesia, peor me va. O sea, a la primer tormenta tomo otro rumbo, tomo otro camino.
ya no me conviene. Sin entender que el Señor nos lleva a las tormentas para hacerse conocer más profundamente, para tener una revelación más profunda de Jesús, pero también una revelación más profunda de quiénes somos nosotros. Porque muchas veces pensamos algo de nosotros que no somos. Y las tormentas, tal cual como aquel vaso, y aprovecho para tomar un poquito de agua, como aquel vaso que tiene sedimento en su interior, mientras está quietito, el agua se ve cristalina. Ay, qué bonito que se ve el vaso, qué bonita que se ve el agua. Está todo bien, pero cuando viene la tormenta y empieza a mover el vaso y empezamos a ser zamarreados de aquí para allá, comienza entonces a notarse, a salir lo que está dentro y nos damos cuenta que no éramos tan fuertes como pensábamos. Y eso hace la tormenta también. Nos hace tener un conocimiento más profundo del Señor, pero también un conocimiento de quiénes somos nosotros mismos en la presencia de Dios. Muchas veces nos sentimos solos en medio de las tormentas. ¿A cuánto les ha sucedido esto? ¿Verdad que suele pasar? Y es normal. Es normal dentro de los propósitos de Dios. Nos sentimos solos, sin respuestas, en un silencio total, aunque estemos rodeados de personas. Tenemos la certidumbre de que Dios está trabajando, pero están esos momentos que en el pasado se les llamaba la hora oscura del alma. La hora oscura del alma, donde hay como un sentido de ausencia de Dios en medio de la tormenta. Le pasó, por ejemplo, a Job, a Habacuc, la palabra del Señor. Pero es que el Señor nos lleva a esos momentos también para entrenar nuestras vidas espirituales, para hacernos saber que el entender que Él está con nosotros no se trata de sentir o no sentir, de ver o no ver, sino de confiar, de tener fe. El Señor le dijo, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no me ven? Así le dijo el Señor. ¿Cómo no sienten mi presencia? Eso lo dijo el Señor Jesús. ¿Qué les dijo? ¿Cómo no tenéis fe? Fe en la palabra, en lo que Él ha establecido. Muchas veces nosotros edificamos nuestra vida sobre sentimiento. Si siento, perdono. ¿Y qué dice la palabra? Que tengo que perdonar, no importa si siento o no. Si siento adorar, voy a adorar a Dios. No se trata de sentimiento, no se trata de emociones. Y estamos siendo tratados. Y aunque nos sintamos en soledad, entender de que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque Él dijo que está con nosotros. Amén. No, pero pastor, yo siento que Dios me abandonó. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que nunca nos va a abandonar, que Él está todos los días con... ¿A dónde asentamos nuestra vida? ¿Sobre nuestros sentimientos o sobre lo que dice Dios? No se trata de nuestros sentimientos ni emociones. Se trata de fe en lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Pastor, pero yo siento que Dios ya no me ama. Y el Señor dice, yo te he amado con amor eterno. He entregado a mi Hijo en la cruz del Calvario para que muriera por vos. Por amor te lo entregué. Y nosotros decimos, no, pero yo siento que no me ama. Y asentamos nuestra vida en sentimientos y emociones. Y no se trata de eso. Erramos el camino. Pero el Señor nos pone en medio de la tormenta. Aún en esa tormenta donde nos sentimos solos. Para hacernos saber que no se trata si yo me siento o no me siento. Se trata de lo que Él ya dijo. Él ya estableció en su palabra. Porque nuestros sentimientos pasan, las emociones pasan. Y vuelvo a repetir, la palabra del Señor permanece para siempre. Esa misma palabra del Señor tiene poder para sacarnos adelante. En medio de aquellas cosas que nosotros entendemos que no nos gustan, que nos cuestan, que no podemos avanzar, que no vamos a seguir. Y es verdad que sin el Señor no vamos a poder avanzar como corresponde. Si simplemente esto hubiera sido una tormenta y los discípulos hubieran salido de la tormenta y simplemente después se recordaran de la tormenta y dirían, ay, qué lindo, el Señor nos sacó de la tormenta. Qué experiencia, ¿no?
hubiera sido lamentable. Porque hay enseñanzas profundas que nosotros podemos rescatar de la palabra del Señor. Y qué lamentable sería si nosotros pasamos por tormentas y no rescatamos la enseñanza o la transformación, que es la formación de Cristo en nuestros corazones en medio de la tormenta. Y simplemente agradecemos al Señor: Señor, gracias por sacarme de la tormenta. Borramos el pasado y seguimos de nuevo para adelante. Bueno, la próxima tormenta va a ser igual y un poco peor que esa. Porque la prueba no es pasar la tormenta simplemente. La evaluación, la prueba, el beneficio es que Cristo sea formado, que yo pueda rescatar, pueda entender que en medio de esa tormenta yo he crecido. Fue fortalecida mi fe en medio de la tormenta. Por eso el apóstol Pablo, por ejemplo, decía: nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quién puede decir eso? Yo me entristezco en las tribulaciones. Porque duelen, porque cuestan. ¿Pero por qué entonces? ¿Qué es un extraterrestre? ¿El apóstol Pablo? ¿Tiene las antenitas? No, es una persona como usted y como yo, pero estaba posado su mirada en la palabra. Entonces, en medio de las tribulaciones, yo sé que las tribulaciones no son casualidad. Sé que Dios está formando cosas que de otra manera no sería posible. Estoy conociendo a Cristo de una manera más profunda que sería imposible poder conocerlo de otra manera. Entonces, ¿qué hago? Me glorío. Sí me duele, sí me cuesta, sí me entristece, pero me glorío en Dios, me gozo en Dios porque Él está siendo formado en mi vida. Y de eso se trata, amado hermano. Que Cristo sea formado. Amén. Gloria a Dios. De eso se trata, amado. Cristo siendo formado en nosotros. El último punto está dedicado a esto. Su palabra nos lleva a crecer en fe. Ellos dijeron que estaban realmente asustados, amedrentados. Y el Señor le dijo: ¿cómo no tienen fe? Martín Lutero decía: Dios no necesita nuestra fortaleza, sino que reconozcamos nuestra debilidad y confiemos en su palabra. Esta tormenta que ellos estaban pasando se asemeja mucho a nuestras tormentas emocionales que muchas veces nosotros pasamos y nos volvemos locos y que no podemos ver a Jesús en medio de la tormenta. Porque el mismo error que cometieron ellos muchas veces lo cometemos nosotros. Hacemos de todo y cuando ya no tenemos más nada que hacer ni recursos, recién vamos al Señor. Pero tenemos que ir primero a Jesús. Tenemos que ir primero a Dios. Tenemos que buscarlo al Señor en intimidad primeramente. Ellos con asombro terminaron diciendo: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Wow. Dios permite esas tormentas, hermano, no para destruirte, no para hacerte daño. Permite la tormenta para transformarnos, para matar al viejo hombre que está en nosotros y para que el nuevo vaya siendo expresado en Cristo Jesús. Es lo que el Señor hace. Alguien decía que las tormentas no revelan la ausencia de Dios, sino la profundidad de nuestra confianza en su palabra. Y eso es lo que sucede. Mientras más queja hay en medio de las dificultades, mientras más descontento nosotros tenemos, mientras más le demos lugar a los sentimientos negativos en nuestras vidas, más revelamos nuestra falta de confianza en Dios. De eso es. De eso se trata. Mientras más nosotros nos volvemos locos en medio de las tormentas, mientras más nosotros nos entristecemos y... Gracias. Mientras más nosotros que no vayan a empezar los hermanos ráfaga tampoco, ¿no? Bueno, mientras más nosotros nos quejamos, es que estamos evidenciando, ¿verdad?,
Evidenciamos lo que tenemos en nuestros corazones. Vienen acá a silbarme. Bien. Qué importante es ver, hermanos, la plenitud de la palabra del Señor y entender de que Dios creó todas las cosas con la palabra de su poder. Creó todo de la nada, sin ninguna ayuda. ¿Le pidió ayuda a usted el Señor para crear las cosas? No. Y dice la palabra en hebreo que Él sostiene todo el universo por esa misma palabra. Ahora, ¿usted cree que el universo pesa más que su problema, su tribulación, su dificultad? ¿Verdad que no? Seguro que no. Pero muchas veces parece que es lo que pensamos. Parece que cuestionamos al Señor, a Dios que tiene el poder de hacer billones de astros y galaxias, tener control de ella, que sostiene y controla la fuerza del universo. Tiene el poder para sostener todo el universo completo con las galaxias y cuántas cosas que nosotros desconocemos. Pero pareciera que pensamos que no tiene poder para ayudarme en medio de las tormentas, mis tormentas. Nos equivocamos al pensar de esa manera. Él creó el cielo y la tierra y dijo, sea la luz, su palabra. Y esa misma palabra es la que nos ha dicho, pasemos al otro lado. Y en medio, en ese interín de llegar al otro lado, de cumplir el propósito del Señor, nos sucederán cosas. Esta es la vida, esta es la tierra. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, tengan fe. Yo les he hablado. Tengan fe, yo he vencido al mundo. O sea, lo que está diciendo, pero yo tengo propósito para ustedes. Voy a ir formando a Cristo en sus vidas. Póngase de pie, por favor. El temor y la fe no pueden ir de la mano. Ellos estaban amedrentados y no tenían fe. Tenían temor. Pero la fe, el amor, la palabra, echa fuera el temor. La palabra de Dios. Qué importante que podamos en esta mañana todos juntos reconocer que nuestro amado Señor, que la palabra de Dios es suficiente en medio de la tormenta. Hasta que no nos damos cuenta porque no la miramos. Ojalá seamos de ese 10% que todos los días van corriendo a alimentarse de la palabra. Que toman un tiempo para ir a la palabra y leerla y comer y purificarse y recibir aliento y ánimo para las vidas. Jesús dijo, pasemos. La palabra es promesa que llegamos. Jesús estaba en la barca, su presencia es garantía de victoria. Jesús habló, su palabra es poder. Calla, enmudece, cesa. Una obediencia inmediata, una palabra para la naturaleza. Y la palabra es obedecida. Una palabra de Jesús delante del endemoniado gadareno. Sal fuera. Y hay una obediencia aún de los demonios. Sea la luz. Y hay una obediencia. Una palabra. Y hay una obediencia en el universo. Pero hay cientos de palabras que nosotros escuchamos de Dios. Y muchas veces no hay obediencia. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos dé el entendimiento para entender que con Él podemos. Sin Él no. Pero con Él todo lo podemos. Separados de mí, nada podéis hacer. Jesús confrontó su miedo porque su palabra fortalece nuestra fe. Amado hermano, aunque no sabemos cómo se resolverá nuestra tormenta, sabemos quién está en la barca con nosotros y eso nos da aliento. Ahora la pregunta es, ¿qué tormenta se enfrentas hoy? ¿La tormenta correctiva o esa tormenta que te perfecciona?
La tormenta por desobediencia, por cuestiones del pasado, o una tormenta porque estás en obediencia a la palabra. En cualquiera de las dos, recuerda que la palabra de Cristo es suficiente. Es una palabra de gracia, no de condenación. Vemos gracia en la obra del Señor, en la vida del hijo pródigo, aún estando en el chiquero. Hay gracia de Dios para alcanzarlo y traerlo de regreso. Hay gracia de Dios en las tinieblas, en lo profundo de un pez, porque es Dios tratando con su siervo para traerlo a sus propósitos. Hay gracia de Dios actuando en esta mañana para con nosotros, que muchas veces estamos desesperados. Cuando todo es tinieblas, Él sigue diciendo: pasemos al otro lado. Muchas veces las tormentas parece que vienen en paquetitos con nuestros nombres. Mercado Libre. Pero si yo no pedí. No, pero hay una tormentita que es para usted, es un regalito. A su nombre. Una tormentita para la familia. Y cuando lo abrimos al paquete nos encontramos con cada cosa. Pero es una tormenta que no es casualidad. Es una tormenta diseñada, preparada para nosotros. Para que crezcamos. Para que nos abracemos a la palabra. Para que nos abracemos al Señor. Oramos, Padre. Te damos gracias por tu palabra.